Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen, estamos en el vídeo 7 de este tutorial y estamos comenzando ya la vuelta 12. Vamos a ir tejiendo hasta llegar al dibujito. ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? ¿Están haciendo ya la mochila? ¿Tienen alguna dificultad? Escríbanme en los comentarios. Yo intentaré ayudar en todo lo que pueda. Nuestra vuelta 12. Vamos a tejer otros 52 puntos en azul hasta llegar a la zona del sombrero. Yo ya los tengo aquí tejidos. Entonces este sería el punto 52. Cambio al negro. Hacemos 5 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio al blanco. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora hacemos 4 en negro. Uno, 2, 3, 4. Cambiamos al blanco y hacemos 10 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos vamos otra vez al negro y hacemos 6 puntos en negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora hacemos 5 en blanco. 1 y 2 y 3, 4, 5. Cambiamos al negro y hacemos 6 puntos en negro. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Cambiamos al blanco. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Un solo punto en negro, con lo cual aquí enganchamos el negro, hacemos la primera parte, pero cerramos en blanco. Hacemos un punto en blanco. Empezamos el punto, lo cerramos en negro. Y hacemos un punto en negro, lo cerramos con blanco. Y ahora hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Y hacemos 7 puntos en negro. 1 y 2. 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos a blanco. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos a negro. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con blanco. Hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Cerramos con negro. Y hacemos 3 puntos en negro. 1, 2, 3. Cerramos en azul. Y ya empezamos a tejer en azul hasta acabar la vuelta. Y vamos ya con nuestra vuelta 13. En la vuelta 13 vamos a ir tejiendo 52 puntos en azul. ...51, 52... cerramos en negro. Y ahora en negro vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al blanco.
y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al negro y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al blanco y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos al negro y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiamos de nuevo al blanco y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al negro y hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasamos al blanco. Hacemos 2 puntos. 1 y el segundo cerramos en negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al blanco. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos uno en negro. Cambiamos al blanco. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al negro para
hacer 2 puntos. Uno, dos. Volvemos al blanco. Y hacemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de nuevo al negro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al negro. Y hacemos 1, 2 y 3 puntos. Y aquí ya nos vamos al azul y seguimos tejiendo en azul hasta acabar la vuelta. Y vamos con la vuelta 14, donde tejemos 52 puntos. El que hace 52 ya cambiamos a negro y tejemos 5 puntos en negro. Cinco puntos en negro. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al blanco y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al negro y vamos a hacer 13 puntos en negro. 2, 3, 4, 13. Cambiamos al blanco y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5.
Pasamos al negro y hacemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al blanco. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos uno en negro. Aquí, el que antes era blanco, ahora hacemos negro. Cambiamos a blanco y el que en la vuelta anterior era negro, ahora lo hacemos blanco. Cambiamos a negro. Ups. Hacemos un punto en negro. Cambiamos a blanco. Hacemos 2 puntos. Uno y 2. Y ahora hacemos otro set de uno negro, uno blanco, uno negro. Uno negro. Ay, que lo he cerrado. Que lo cierro en blanco. Uno blanco. Cierro en negro. Y hacemos un punto negro. Y ahora cogemos el blanco de nuevo. Y hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3. Cambiamos a negro. Cambiamos a negro y hacemos 10 puntos en negro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos a blanco. Hacemos 3 puntos. 1, 1, 2. Aquí hay algo que no me cuadra. Ahora sí. 1, 2. Y 3. Ok, vamos bien, vamos bien. Y cambiamos a negro. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí cambiamos a azul. En las 2 últimas vueltas estamos reduciendo
bueno, no reduciendo porque tenemos la misma cantidad de puntos, pero estamos cambiando 2 puntos de negro ya por 2 de azul. Me explico mejor. En esta vuelta anterior ya dejamos de tejer en negro aquí y estos 2 puntitos los transformamos ya en azul, y en esta vuelta hemos hecho lo mismo. Pues así es como va el tema, y creo que lo tenemos ya que dejar aquí. Se nos agota el tiempo. Estas vueltas consumen mucho tiempo y entonces parece que no adelantamos tanto. Pero nos vemos en el siguiente tutorial. No se lo pierdan. Cuídense mucho. Un abrazo, un saludo cariñoso. Hasta luego.